tu nombre, es en tu nombre, nombre sobre todo nombre, nombre en el cual hay salvación, nombre ante el cual toda rodilla se dobla, nombre que hoy confesamos. Buen día, buen día, buen día a los que se van conectando. Buenos días, bendecido día. ¿Cómo andan? Vamos a esperar unos minutos mientras se conectan, mientras preparamos nuestros corazones con nuestra adoración. Cielo, Nati, Jorge, hermano, ¿cómo estás? Y bueno, ahí siempre fiel, Jorge. Siempre fiel. ¿Cómo están? Buen día, bendecido día. Voy a tirar esta primicia para ustedes. Estoy medio nervioso, no sé por qué. Estoy medio nervioso. Estoy como, no sé, el Espíritu Santo. Hoy se rompen cadenas en el nombre de Jesús. Buen día, bendecido día. Estoy como medio nervioso, ansioso, pero debe ser por la palabra, porque a veces cuando te da mucha información el Espíritu Santo te da medio... Pero ¿y dónde estás? Hoy vimos caer cadenas hoy. Bendecido miércoles a todos, bienvenidos. Oigo caer cadenas. Vamos, mientras esperamos unos minutos. Oigo caer. Hoy se caen cadenas en el nombre de Jesús. Oigo caer cadenas. Oigo caer cadenas. Ya arrancamos. Justo me conecto con un poder. Justamente hay una palabra que viene con poder. Caer cadenas. Podés declarar que se caen cadenas en tu casa, contra tu generación, contra tu familia, con todo lo que el enemigo quiso hacer. Oigo caer cadenas. Hoy se caen cadenas en el nombre de Jesús. Oigo caer. Bienvenido Espíritu Santo de Dios, bienvenido a todos los que se van conectando. Oigo caer cadenas. El nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo esta mañana. Claro que sí. Un nuevo día, Dios abrió nuestros ojos. Ahí te espero. Te espero. Mandarle saludo a mis sobrinos, a Isa, a Belinda. Cadenas rompe, para cadenas rompe. Hoy es una mañana para que se rompan cadenas, ataduras espirituales, ataduras generacionales y todo lo que el enemigo quiera poner de tropiezo. Hay poder en el nombre de Cristo. Declararlo en tu casa. Hay poder en el nombre de Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque hay poder en el nombre de Jesucristo. Mi casa y yo te serviremos, Dios. Hay poder. Cadenas rompe, cadenas rompe. Ahora sí. Muy, pero muy buenos días. Se sacó un 9. Uy, qué alegría. ¿Te acordás que te dije que Ámbar iba a sacarse un 9 o un 10? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Solamente había que orar y dejar que el Espíritu Santo nos capacite. El Espíritu Santo está en todo. Muy buenos días. Bienvenido día miércoles. Bienvenido a todos los que se conectan. Ahí donde estás, vamos rápidamente a orar. Porque sé que hay muchos que están trabajando, otros arrancan la mañana, otros están volviendo de trabajar. Y no quiero que se me duerman. Así que donde estás, si querés acompañarme cerrando tus ojos o como te gusta orar. Señor, te damos gracias por esta mañana. Padre nuestro, tú que estás en los cielos y santo, santo, santo es tu nombre. Que esta mañana venga el reino de los cielos a este lugar, a donde estemos cada uno de nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva con poder, opere en los aires, limpie los aires. Que todo lo que nos quiera venir a distraer, a atormentar, a adormecer, Señor, a perturbar, todo aquel espíritu altivo que se quiera levantar contra el conocimiento de tu palabra, Señor, calla, enmudece y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Al fondo del abismo donde pertenece.
Te damos gracias por esta mañana, porque al abrir nuestros ojos, como siempre te digo cada mañana que me da la oportunidad de abrir los ojos, es un nuevo comienzo, es una nueva oportunidad, Señor, para hacer las cosas bien. Porque nos despertaste, porque sabes que podemos aún hacer las cosas bien y que hay propósito en cada uno de nosotros por el cual cumplir en esta tierra. Bendigo a mis hermanos, Señor. Preparamos nuestros corazones, Espíritu Santo, para que Jesús se fortalezca en Él, para que nosotros nos fortalezcamos en Jesús, para que Él tome el control de nuestro corazón, para que sea Jesús tomando el control de nuestro corazón, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros agobios, de nuestros cansancios, Señor. Porque vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, yo los haré descansar. Venimos a ti hoy, Jesús, una mañana más, a descansar en tu palabra, a que el Espíritu Santo nos fortalezca el espíritu, a que el Padre nos sane el alma, nos venda y sane las heridas de nuestro corazón, nos restaure la mente y cambie nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir y nos fortalezca, Señor, en todo nuestro ser. Te damos gracias, Espíritu Santo. Toma el control, que no sea nada mi conocimiento humano, que seas tú hablando lo que tú pusiste en mi corazón, Señor. Como siempre te digo, solo soy un micrófono más de tu auditorio, Dios. Una simple voz que clama en el desierto. Te doy gracias por esta mañana y por cada uno de los que se conectan. Bendícelos, que la palabra del Señor llegue a sus corazones y dé fruto en tu tiempo al 30, al 60, al 100 y hasta al 1000 por uno, para que puedan alimentar a muchas más personas. Que así sea, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Paz, shalom, shalom. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, que la gente de este mundo no puede comprender, dice Filipenses 4:7. Guarde tu corazón esta mañana y tu mente en Cristo Jesús, primeramente. Bendecido día a todos, bienvenidos, gracias por estar, gracias por ser parte, como siempre digo. No me estás escuchando a mí, te detuviste a escuchar lo que Dios puso en mi corazón, lo que el Espíritu Santo habló a mi vida, y siento que hablar a mi vida es lo que tengo que compartirle al pueblo, porque siempre le pido dirección. Una cosa es lo que me habla a mí en la intimidad, en palabras, y otra cosa es lo que va a hablar al pueblo y exhortar, animar, alentar, empujar. Y creo que el pueblo hoy, lo que está viviendo el pueblo de Dios y lo que el Espíritu Santo me puso como a cada uno de nuestros hermanos, los predicadores que están acá y que predican, y que con tantas luchas y con tantas adversidades ponen en palabras lo que el Espíritu Santo les pone en el corazón. Gracias por tomarte el tiempo, primeramente por escucharnos, porque escuchás a la voz de Dios, no nosotros. Dios nos usa, Dios te usa. Dios esta mañana quiere usarte y Dios ya te está usando. Y hoy el pueblo de Dios está pasando por un teirasmo, por la tentación. Y la palabra el Espíritu Santo le puso peirasmos, la tentación, cuando la fe se pone a prueba. Y hoy el pueblo de Dios está viviendo un tiempo de mucha prueba. Marisol, buen día, bendecido día, gracias por estar. Bendigo tu casa, tus hijos y tu ministerio que es poderoso, en el nombre de Jesús. Y hoy el pueblo de Dios se está poniendo a prueba. ¿Cuántos de esta mañana pueden levantar la mano y decir, yo no tengo ninguna prueba? Levantaste. Claro, estamos todos siendo probados. Y vamos a ver cómo nuestro caminar cristiano, y no te quiero ahuyentar, el Espíritu Santo no te quiere ahuyentar, no te quiere desanimar, no te quiere desalentar, pero nuestro caminar cristiano va a ser prueba tras prueba hasta el fin. Pero vamos a ir viendo unos versículos bíblicos, ¿sí? Y esto lo podemos ver vamos a leer 3 pasajes, una misma palabra, ¿sí? Un mismo pasaje, ¿sí? Mejor dicho, de 3 autores diferentes. Vamos a ver, ¿sí? Con una narrativa desde el punto de vista de cada uno de ellos, que son, primeramente vamos a leer si tenés tu Biblia ahí, si no, déjame sembrarte una, si no tenés me das la dirección, la dejan por privado y le hacemos llegar una Biblia. Primeramente en Marcos capítulo 1, versículos 12 y 13, dice Marcos capítulo 1, si alguien me quiere acompañar ahí abajo escribiendo los pasajes bíblicos, de verdad que me haría un gran favor. Marcos capítulo 1, versículos 12 y 13, rápido. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras
y los ángeles le servían. Vamos a un segundo pasaje. ¿Sí? Este fue el autor Marcos. Vamos a un segundo pasaje y esto está en Mateo capítulo 4 del versículo 1 en adelante. Mateo capítulo 4, gracias Majo por ahí acompañarnos. Mateo capítulo 4 del versículo 1 en adelante dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Punto. Entonces Jesús fue llevado, subrayen ahí, llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. ¿Quién vino? El tentador. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está. Él respondió y dijo, ¿cómo dice Jesús? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó. Primeramente vemos que vino el tentador. Primeramente vemos que para que venga el tentador, primeramente lo lleva el Espíritu para ser tentado. Viene el tentador, el diablo lo vuelve a llevar a la santa ciudad y lo pone sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate debajo, porque escrito está. Miren cómo empieza ya. Le dijo, otra vez susurrando, otra vez hablando el enemigo. ¿Y cómo le responde? Como Jesús le dijo anterior: escrito está. Y él le dice: bueno, listo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Porque escrito está. Es astuto. Empezamos a ver la astucia. Cómo empieza a manejar la tentación con astucia. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús les dijo: escrito está también. O sea, guerra totalmente. No tentarás al Señor tu Dios. Versículo 8 dice: otra vez le llevó el diablo. ¿Cómo? Otra vez le llevó. Nuevamente. A un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré postrado, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, el versículo 11 dice: el diablo entonces le dejó. Una cosa es dejar, primeramente, y otra cosa es abandonar. Ahí, en ese dejar, está abriendo un paréntesis y un panorama más grande, demostraba el Espíritu Santo, que lo vamos a ver en Lucas. Ahora vamos a ir a ese pasaje, que deja la puerta abierta a que va a venir. Una cosa es que te deje, otra cosa es que te abandone. ¿Sí? Dejé la llave en la mesita de luz. Vos sabés que te vas por 3 días y cuando venís está en la mesita de luz la llave. Doy un ejemplo práctico, ¿sí? Otra cosa es: abandoné la llave en el desierto. Listo, ya no vuelves más. Entonces, no sé si alguna vez notaron eso, pero dice el versículo 11, dice: el diablo entonces le dejó. ¿Qué nos abre eso en la mente para empezar a meditar esta mañana y empezar a analizar? Claro, pruebas, tentaciones, te deja por un breve lapso de tiempo. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Y vamos ahora a Lucas capítulo 4, la otra narrativa, lo vimos en Marcos, lo vemos en Mateo, ¿sí? Cómo los tres personajes, como estos tres discípulos lo narran desde su punto de vista. Vamos a Lucas capítulo 4, versículos 2 y 13. Y acá está la clave que les decía, les dejo. Dice, se lo voy a leer desde el 4 entero, ¿sí? Jesús lleno del Espíritu Santo. Jesús, versículo 1. Lucas capítulo 4, versículo 1 hasta el 13. Jesús lleno del Espíritu Santo, gracias Majo, lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu. Fue llevado por el Espíritu, bienvenidos los que se conectan, al desierto por 40 días. Y nuevamente aparece acá, y era tentado por el diablo. Y vamos a ir viendo
¿Cómo hay dos clases de tentaciones? Y vas a decir, ¿cómo así? Quédate y vas a ver lo que el Espíritu Santo me mostró y dije, wow, tiene mucha... Si buscamos en la lógica, en la razón humana, hay muchas cosas que no vamos a poder entender, pero en el Espíritu vamos a sentir, claro, sí, ahora entiendo, y se te va a quitar el velo. Por eso muchas veces leímos el capítulo de Mateo 4, versículo 11, pero nunca le prestamos atención. Yo no le presté atención como hoy, y el Espíritu me habló hoy. ¿Viste? Le dejó, no dijo que lo abandonó. O sea, eso significa que van a seguir ustedes también. Wow, decía, tenés razón. Una cosa es que te deje, otra cosa es que te abandone. Pero vamos a ir viendo eso. Entonces, versículo 2, por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, ahí empieza otra vez. Él, otra vez hablando. Si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Y nuevamente el versículo 5 dice, y le llevó el diablo otra vez al monte alto y le mostró, te lleva, te muestra. Es lo que hoy nos contamina los ojos, a la vista. Hoy lo que nos está contaminando, hoy las tentaciones y las pruebas, ¿cómo están viniendo? Por el oír y por la vista. Pero cuando empezamos a desarrollar los sentidos, dice Dios, y ya estamos alerta, ya sabemos que cuando viene algo demasiado despampanante, sabemos que algo acarrea atrás. Sabemos que cuando hablan bonito, habla bonito, pero hay algo que vos sentís en ese sexto sentido, que es el Espíritu Santo, que te dicen, ya empezás. Por eso así actúa el enemigo. Primero te dice, después te muestra. Le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. O sea, ¿qué quiere hacer el diablo con nuestra vida? ¿Tentarnos en qué? Fama, dinero, poder. Y en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, nuevamente le dijo el diablo, a ti te daré toda la potestad y la gloria de ellos, porque a mí, dice, miren este punto, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Y tal cual, claramente el sexto sentido es el Espíritu Santo. Si alguna vez te lo preguntaste, ¿cuál es el sexto sentido? Eso que tanto decían los científicos, ¿hay un sexto sentido? Sí, es el Espíritu Santo el sexto sentido. Es el que nos guía, nuestro ayudador. Gusto, tacto, olfato, vista. Entre tantos que el enemigo quiere corrompernos, ¿no? Entonces dice, a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. O sea, miren todo lo que te está pasando en la vida hasta el día de hoy. Es porque el enemigo dice que el príncipe de la potestad de los aires, ¿quién es? Satanás. Fue entregado, pero él ya tiene condenación, ya está la condenación de él. Nada más que es necesario muchas veces, y vamos a ver cómo es necesario que esté, y permita esto como lo permitió Job. Me voy a adelantar un poquito. ¿Para qué? Para probar nuestra fe. Al fin y al cabo, Satanás es un siervo de Dios, y vamos a ver por qué te digo que es un siervo de Dios. Lo voy a justificar con un pasaje bíblico, porque me gusta hablar con la Biblia, no en mis emociones. Es el Espíritu Santo. Si tú postrado me adorares, versículo 7, todos serán tuyos. Porque así entra. Respondió Jesús y le dijo, ni se metió Jesús. Por eso siempre digo, Eva y Adán y Eva perdieron en el paraíso teniéndolo todo, pero Jesús, ¿dónde ganó? En el desierto, no teniendo nada. Por eso el desierto que hoy pasás es porque Dios sabe y necesita que en un tiempo tenías todo y volviste y perdías. Pero en el desierto que te está haciendo vivir hoy Dios es porque sabe que con la palabra vas a poder ganar, como ganó Jesús. Por eso muchas veces, lo mismo, como ganó Job. Tenía todo, de repente no tuvo nada, pero dijo, a alegrarme de lo bueno y no de lo malo. No me quiero adelantar, pero a alegrarme de lo bueno y no de lo malo. Dios quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Versículo 9 dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, nuevamente, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, échate aquí abajo. Y miren cómo es el enemigo. Porque miren el versículo 10, miren lo que dice. Porque escrito está. O sea, esto habla un interrogante, que van a venir personas vestidas de piedad, como dice la palabra. El apóstol Pablo lo dice. Lobo vestido de oveja, con la Biblia bajo el brazo. Y te va a empezar a refutar. Y estos son los tiempos que estamos viviendo en prueba. La prueba. Muchos apóstatas hoy nos rodean. Dice, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti
que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondió Jesús y le dijo, dicho está. Miren cómo cambia ya Jesús ahí. Desde el punto de vista de Lucas dice, dicho está. Ya ni se mete, escrito. No, dicho está. No tentarás. Vimos que siempre Jesús dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Pero ¿por qué dice, dicho está? Medítenlo. No tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo, y acá viene, versículo 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¡Wow! Se apartó de él por un tiempo. Por eso, hermano, hermana, cuando vos decís, pero salgo de una y me meto en otra, es porque se aparta por un tiempo de donde ya te fortaleciste. ¿Para qué? Para meterte en otra prueba. Entonces vamos a ir viendo qué significa primeramente cuando dice, y el Espíritu lo llevó para que sea tentado. ¿Qué significa la palabra tentado? ¿Qué significa la palabra tentado? En el griego significa peirasmo, que significa la prueba. ¡Wow! Peirasmo es la palabra en griego que significa prueba y también se usa para tentación. Significa poner a prueba por experimento del bien o por experiencia del mal. ¡Wow! Buen punto. Solicitar, disciplinar por implicación de adversidad. Entonces lo que estás viviendo es lo mismo que vivió Jesús, nada más que al pasar, Él te deja por un tiempo. Dice, y vemos que en el versículo de Mateo 4:11 dice, y le dejó. Vemos que en Lucas capítulo 13 dice, y se apartó de Él por un tiempo. Hermano, hermana, lo que el Espíritu Santo te dice esta mañana, que esta vida cristiana es solamente, dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Y no habla de la violencia física, habla de la violencia de convicción, de ir, de sobrellevar las pruebas, de dejarse disciplinar, de anteponerse ante la adversidad, de ir soportando, ser violento, tener ese carácter. ¿Por qué? La palabra deriva de otra palabra que nos implica el criterio bíblico peirazo. Peirazo significa probar objetivamente o con propósito. O sea, todo lo que vivió Jesús, vamos a ir viendo esto. Por eso lo puse en 3 narrativas diferentes. Porque el Espíritu Santo primeramente lo mostró y segundo me hizo ver que va a probar objetivamente nuestra fe con un propósito, es decir, el esfuerzo, escudriñar, incitar, disciplinar. No hay pruebas que hoy estés viviendo, no hay tentación que hoy estés viviendo. Entendamos qué significa tentación primeramente. Peirasmo. Ese viene del griego. Por eso Reina Valera es la traducción más exacta. Hablo del Nuevo Testamento que tiene más de 20.000 manuscritos. La traducción Reina Valera es la más exacta glosada de las palabras griegas, para que sea más práctico y me entiendan. Es lo que casi igual. Entonces, peirasmo significa, en la tentación, poner a prueba. La prueba. Entonces vemos que el Espíritu Santo lo lleva a Jesús para probar objetivamente, con un propósito, es decir, con un esfuerzo, escudriñar, incitar y disciplinar también a Jesús, porque era 100% hombre y 100% Dios. A la vez hay una raíz para ambas palabras, peira. Peira significa prueba, es decir, intento de experiencia. Entonces, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo con vos esta mañana? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo con el pueblo de Dios? Está permitiendo que seamos tentados, peira, ¿sí? Para ponernos a prueba en la fe, es decir, generar experiencia en nosotros. ¿Para qué? Para lo que se viene a futuro. ¿Por qué? Porque dice que el diablo se apartó de él, pero por un tiempo. Entonces la experiencia que estás ganando ahora, en la adversidad que estás generando, los problemas cotidianos que te rodean, es para venir y sobrellevar las otras millas extra que te va a tocar cuando venga otra vez. Porque dice, bueno, lo dejo a este acabé con estas tentaciones. Dice, acá en el versículo 13 Lucas, dice así, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó. Acabó esa tentación, o sea, esas pruebas. Fama, dinero y poder no le interesa a este. Pero va a empezar a venir con otro lado. Va a empezar a pincharte con la familia.
con la pareja, con tu ministerio, con tus amigos. Y se apartó y por un leve lapso de tiempo, de él por un tiempo, dice. Entonces, vamos a analizar entonces rápidamente 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación, o sea, ninguna experiencia que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados, o sea, experimentar algo. Más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, o sea, con la experiencia, porque la tentación que genera es una prueba que va a generar experiencia, ¿sí? La cual esa experiencia va a experimentar algo dentro nuestro que va a ser fortalecer nuestro carácter, fortalecernos en la adversidad. Porque muchas veces lo sagrado se nos vuelve común. Y pensamos que porque somos hijos de Dios, hija de Dios, tiene que andar la vida tiene que andar en una línea recta. Y no va a ir la vida en una línea recta. El Señor dice, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Que tus caminos sean rectos. Pero no que nuestra vida va a ser recta, sino al contrario, va a ser como la de Jesús. Tentado, probado, torturado, porque era probar su fe. Con la experiencia, la salida que podáis resistir. O sea, vuelvo a leer este punto, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, o sea, con la experiencia, la salida para que podáis soportar. O sea, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Va a venir experiencia a tu vida, que ya has pasado. Y a través de esa experiencia que has pasado, esa va a ser una de las salidas que vas a tener. Che, ya sé que antes decía que sí, y me pasaba esto. Bueno, voy a empezar a aplicar el no. Te doy un ejemplo tonto. ¿Por qué? Porque ya tenés experiencia de eso. Entonces vimos desde los 3 libros diferentes, 3 autores diferentes en la narrativa de la tentación de Jesús. Analicemos Marcos. Marcos nos dice que fue impulsado. O sea, ya vimos antes de ayer, si no me equivoco. ¿Ayer o antes de ayer? No, antes de ayer fue Lady, el lunes, dio que fue impulsado. Justo agarró ese texto de Marcos capítulo 4, ¿no? Que fue impulsado. Vimos, ¿no? Que Jesús fue impulsado por el Espíritu, que significaba ekebalo, perdón. ¿Qué significa eso? Que era enviar, echar, impulsar, dejar, desechar, despedir, sacar. O sea que el Espíritu Santo, cuando más nos metemos en el río de Dios y más empezamos a escudriñar su palabra, vas a estar lleno del Espíritu Santo, hermano, hermana. Y porque estás lleno del Espíritu Santo, el mismo Espíritu te va a llevar a estas pruebas, a estas tentaciones. ¿Para qué? Para probar tu fe. Para probar qué había en tu corazón. Como dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y los afligí para probar qué había en su corazón. Y los alimenté con maná del cielo. Y los hice esto y los afligí. Y habla 3 veces y dice afligir en ese pasaje. En ese capítulo 8 de Deuteronomio. ¿Por qué? Porque necesita probarnos. Entonces, cuando estás lleno del Espíritu Santo, bienvenido al reino de los cielos, hermano. Porque te van a pasar una tras otra. Y no es casualidad. Y ahora vamos a ver qué es la tentación, guiado por el Espíritu, y qué es nuestra tentación, que es diferente. Y que era tentado por Satanás, o sea, siendo examinado. Vuelvo a leerlo. Analicemos Marcos. Marcos nos dice que fue impulsado. Ya vimos que el impulso significa en griego ekipalo, echar, enviar, expulsar, etc. Y que era tentado por Satanás, o sea, siendo examinado, como dice peirasmo, como dice la palabra. Peira, puesto a prueba por el enemigo. Necesitaba ser probada la fe de Jesús. Esta mañana necesita ser probada tu fe. Por eso el pueblo de Dios hoy está pasando adversidades. Tenemos el grupo de predicadores que somos 10 nosotros en el Ministerio Pastor por Accidente. Y todos están pasando prueba. Hace 3 semanas les dije, prepárense. Porque el Espíritu Santo me dice que nos van a querer desunir. Va a haber división. Muchos se van a querer bajar del ministerio. No van a soportar la prueba. Van a venir pruebas. ¿Pero es a causa de qué? A causa del propósito. A causa del llamado. El enemigo no quiere que vos sigas abriendo ojos, no quiere que sigas arrebatando almas del pozo, no quiere que le des aliento de vida a una persona que está perdida en las drogas, en el alcohol, en la promiscuidad, en la ira, en el rencor, que no pudo perdonar a un padre, a una madre, a un hermano. No quiere. Entonces, ¿qué va a hacer? Te va a tentar como Jesús. Y cuando ves que estás fuerte, te va a dejar por un leve lapso de tiempo.
Pero va a venir con otra más cosa. Como siempre me gusta a mí decir, el enemigo tiene una fábrica ahí de tentación, ¿entendés? De prueba. Pero vamos a ver que es un siervo de Dios, primeramente. Vemos en Mateo que dice, para ser tentado por el diablo, o sea, nuevamente poner a prueba su fe. Claro, el Espíritu lo impulsaba para generar la experiencia suficiente para lo que después venía y acontecía en su peregrinar cristiano a Jesucristo. ¿Qué le iba a venir después? Después de que pasó esto del desierto, ¿qué pasó? Empezó a sanar, empezó a predicar, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, y la ciudad estaba en una gran tinieblas, y él fue la luz. Y después, ¿contra quién se iba a enfrentar? ¿Por qué tenía que ser preparado Jesús en el desierto? Porque vinieron los fariseos, los saduceos. Vinieron los fariseos. Vinieron todos los que después lo querían ahí. Los celotes, perdón. Querían dándole. Claro, tenía que ser probado, tenía que ser disciplinado Jesús en el desierto. Tenía que pasar la prueba. Por eso mismo nos hace pasar Dios las pruebas. ¿Por qué? Por lo que va a acontecer después. Miren todo lo que le pasó a Jesús. Lo insultaban, le escupieron, le pegaban. Gloria a Dios, Señor, gracias por dar la vida en una cruz por nosotros. Nosotros no soportamos ni un cuarto, Señor, y muchas veces queremos dejar el ministerio, queremos dejar nuestro caminar cristiano. Perdónanos, Dios. Perdóname, Señor, por entrar la duda muchas veces. Perdóname porque mi corazón titubea, porque mi boca se calla y no declara de que Tú eres, Señor, el que era, el que es y el que ha de venir. Perdónanos, porque no pasamos ni un cuarto. Claro, tenía que ser probado Jesús. Tenía que ser probado. Tenía que ganar. ¿Qué estaba haciendo Jesús en el desierto? ¿Qué era lo que el Espíritu Santo estaba haciendo? ¿Qué es lo que el Espíritu está haciendo con vos esta mañana? Te está dando experiencia. Estás experimentando las adversidades. Alegraos, dice Jesús, Mateo capítulo 5, cuando se hallen en diversas pruebas a causa de mi nombre, porque el reino de los cielos te pertenece. Amén. Amén. Alegraos. Alégrense. Y no van a pasar una tras otra, porque si no te pasa nada, y seguramente que estás en el mismo camino que el enemigo. Estás ahí, no estás lleno del Espíritu Santo. No hay nada interesante que te pueda robar. El diablo, que viene a hurtar, matar y destruir. El diablo roba, hurta, mata, destruye. ¿Pero qué? ¿Dónde destruye? ¿Dónde mata? ¿Dónde roba? ¿Dónde hurta? ¿Dónde hay algo valioso? Si no tienes nada valioso, no te pasa nada en la vida. Pero a causa del llamado de los que realmente estamos en Cristo Jesús, bienvenidos al reino de los cielos, hermano. No te quiero mentir. Yo no te quiero mentir. No te quiere mentir el Espíritu Santo. Es Él el que puso esta palabra, no la puse yo. Lo mismo que pasó con Job. O sea, es Dios quien permite que seamos puestos a prueba porque necesita ver nuestra fidelidad. Aunque en definitiva Él ya sabe lo que vamos a hacer y decir, pero ¿qué papá y mamá hay que sabiendo que como su hijo, ¿no? Cómo su hijo actuaría, que papá y mamá sabe cómo su hijo actuaría, aún no lo deja hacer? A los que son madre y padre, si vos sabés cómo tu hijo va a actuar, ¿por qué? Porque vos le diste una enseñanza en tu casa. ¿Cómo no lo vas a dejar ser? ¿Para qué? Para ver si aprendió todo lo que le enseñaste desde la casa, todo lo que le enseñaste desde que era chiquitito. Y cuando su hijo responde tal cual le enseñó su papá y su mamá, ¿no se le infla el pecho? ¿No se te infla el pecho a vos que sos mamá, a vos que sos papá? Ay, respondió como yo quería. Estoy orgulloso. Se te infla el pecho, claro. Dios ya sabía cómo respondería Jesús, pero sin embargo lo dejó. Dios ya sabía cómo iba a responder Job, pero sin embargo lo dejó. Él no necesita ponernos a prueba. Él ya sabe cómo vamos a responder. Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Nosotros necesitamos la prueba para ver dónde está nuestra fe realmente. Si somos hombres y mujeres de fe. Y hoy lo entiendo por qué. Y le doy gracias a Dios que me dio esta palabra, Dios.
Porque ahora ahora en vivo, entiendo por qué. Porque la prueba no es para mostrar algo a Dios, es para nosotros, mostrarnos a nosotros mismos. ¿De qué estamos hechos? Si realmente queremos sufrir los mismos padecimientos que sufrió Jesucristo. Si realmente estamos entendiendo lo que hay después de acá. Ahí arriba en los cielos. Porque si no queremos servir acá a Dios en la tierra, tampoco vayas a querer servirlo allá en los cielos, adorando, cantando. No. Si no querés pasar ni un cuarto de las pruebas que Dios tiene. Por eso, Dios ya sabía cómo respondería Job, cómo respondería Jesús, así mismo cómo respondería Pedro en la negación. Pero por eso dice, y vino a él el tentador. Así mismo como en Job 1.12. Y ahí donde estás, acompáñame en Job 1.12. Miren lo que dice. Primeramente voy a ir un versículo antes, dice, pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema en contra de ti en tu misma presencia. O sea, en el versículo 10... En el versículo 9 dice, lo voy a hablar del 8, dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Porque venía Satanás de rondar la tierra, que no hay otro recto como él, la tierra, ni varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal, le dice Dios a Satanás. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios? ¿De balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? O sea, ¿no has protegido? O sea, Dios no se esconde en el hueco de su mano. Claro, si está cercado. Entonces no puedo hacerle nada. Y mirá cómo es el enemigo. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y le dice, miren cómo es el enemigo. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo, o sea, mirá cómo le dice primero. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene. O sea, ni él se animaba. O sea, es Dios primeramente. Extiende tu mano, les dice. Pero Dios le dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Por eso el enemigo es un siervo de Dios. No te pasan las cosas porque sí. Que abrimos puertas muchas veces por la desobediencia y sí. Pero hay otras cosas que cuando somos llenos del Espíritu Santo y estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, Dios va a permitir que te pasen ciertas adversidades. ¿Por qué? Porque puso en las manos del enemigo, ¿sí? Puso en las manos del siervo, el enemigo, para hacerte saber qué hay en tu corazón, para probar tu fe, para ganar experiencia, para ganar sabiduría, para ganar conocimiento, discernimiento, para experimentar realmente de qué estás hecho, de qué estás hecha. Por eso dice, y Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová, y fue, y ahí vemos que perdió los hijos, la casa, los campos, los bueyes, la oveja, todo. Era multimillonario, tenía todo, perdió todo. Y después cuando pasaron esas pruebas, dice que vino de nuevo, y él le dijo, como suele, le dice, claro, nuevamente, y aconteció otro día, vinieron los hijos de Dios para presentarle delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y le dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo, ¿no has considerado nuevamente a quién? A mi siervo Job. ¿No has considerado a mi sierva Majo? ¿No has considerado a mi siervo Jorge? ¿No has considerado a mi sierva Lina? ¿No has considerado a mi siervo Sebastián? ¿A mi sierva Lady? ¿A mi sierva Sabrina? ¿Otra vez? ¿Otra vez yo, Dios? ¿Otra vez salgo de una y me meto en otra? No, hermano, no estás entendiendo. No estás saliendo en una, te estás metiendo en otra. Es Dios quien permite eso. Para probar qué hay en tu corazón. Para ver cuánto estás dispuesto a amar a Dios y servirlo realmente. Para ver cuánto estás dispuesto a escuchar su palabra, a escudriñar su palabra, a seguir su palabra, a cumplir su palabra, a ser un siervo, una sierva de Él. Y cuando ya pasamos de ser siervos, pasamos realmente a ser administradores de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque dice, he aquí un siervo fiel, una sierva fiel. Vas en el gozo de tu Señor, toma, te daré para que administres esto ahora. Has pasado la prueba. Y le debo decir,
¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú, miren lo que le dice Dios, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? ¡Wow! Miren cómo es el enemigo no te obliga a pecar, te incita, que es diferente. Miren, mismo dice, Dios le dice esto a Satanás. No sé si lo pusieron a leer esto alguna vez. Si lo pusieron a leer, se nos asombran conmigo nuevamente. Y todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste, le dice Dios a Satanás, contra él para que lo arruinara sin causa. O sea, miren cómo es el enemigo. Que muchas cosas que nos pasan es porque él quiere destruirnos. Por eso tenés que resistir esta mañana lo que estés viviendo. No te salgas del camino, te dice Dios. Resistí al diablo y el diablo irá de vosotros. Te he dado una promesa, te lo he dejado escrito. Resistí al diablo y el diablo irá de vosotros. Decí, declará la palabra. Escrito está: Satanás, vete, Satanás. Porque un solo Dios adorarás y servirás. Vete, Satanás, vete, Satanás, vete, Satanás. Vete. Como le dijo Jesús, vete. Decile, vete. Vete, vete. Resistid, hermano, hermana, la prueba que estás viviendo. Es difícil, te entiendo. Me pasó lo mismo que Job. Voy leyendo Job y leyendo estas tentaciones, decía, claro, Señor, se me congelaron las cuentas de banco. La otra vez le conté lo que me pasó con el auto, que se fue solo. El local, el departamento. Me desapareció plata de la cuenta. Estoy con lo justo viviendo por fe. Claro, ahora entiendo por qué empezó una tras otra. Como a Job, tac, 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 tac. Porque nadie que no esté lleno del Espíritu Santo de Dios no es probado, no interesa. No valés. No sos un arma letal para el enemigo. Pero cuando estás ahí, cuando salís de una, te levantás más fuerte, no caes, no negas a Dios, bendito sea el nombre de Dios, que dio, que quitó, me ha alegrado de las cosas buenas y no me voy a alegrar de las que me están pasando malas. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero el enemigo sale con uña y diente. Pero cuando ya te rendí a la primera, listo. Le falta mucho todavía. No está lleno realmente, no está convencido. No sabe en lo que cree. Su fe es falta. Y dice, respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel y todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y nuevamente, y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. O sea, mira. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió con Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y después se le levanta a la mujer y le dice, ¿por qué no maldices a tu Dios y te muere? O sea, no solamente tenía que soportar las pruebas de que había perdido todo lo material, sus propios hijos, una enfermedad, y encima tenía a la mujer que le decía, maldice a tu Dios y te muere, con la que había tenido hijos. Y después vienen 3 amigos de él, Eliafaz, Bilad y Zoafar, los mismos que muchas veces están en nuestro ministerio, los mismos que nos rodean, y te empiezan a criticar, no, te falta esto, te falta humildad, te falta porque sos una persona muy efusiva, emocional, te pecaste, bueno, te está pasando esto porque... Y te empiezan a dar, como a Job. No solamente no les basta ver que te están dando por todos lados el enemigo, sino también te dicen por qué. Maldice a tu Dios, ya está. Y esa gente nos vamos a topar. Por eso Jesús tenía que ser preparado en el desierto. ¿Están entendiendo cómo va enlazado? ¿Por qué tenía que ser preparado en el desierto? Porque después se iba a enfrentar con los fariseos, con su mismo discípulo que reprendió a Pedro. Sal de mí, Satanás, me eres de tropiezo. El mismo discípulo que un pasaje antes habían multiplicado los panes, habían alimentado 5.000 y le dice, no, Señor, no vayas ahí, ¿para qué vas a dar tu vida? Sal de mí, no entendiste nada que vine a la tierra, le dijo. Y muchas veces nos pasa. Con eso se tenía que enfrentar Satanás. Job lo mismo. ¿Están entendiendo? Entonces, esta palabra usada en el Nuevo Testamento, tentación, cuando se refiere a los eventos de prueba en el creyente, es importante que el panorama sea claro alrededor de este tema. Para que todo sea Dios exaltado, primeramente, debemos partir 2 verdades incuestionables. Cuando alguno es tentado,
no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago 1:13. Dios no tienta a nadie, hermano, hermana. Algunos textos en el Antiguo Testamento aparentan decir que Dios tentó o puso a prueba a alguien, pero no. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Pero debemos leer estos textos a partir de otros textos más claros que indican, por ejemplo, la omnisciencia de Dios. Lo que vimos, Dios todo lo sabe. Dios no requiere probarnos para saber cómo somos o lo que haremos ante diferentes estímulos, porque ya Dios conoce lo que haremos realmente. ¿Y lo podemos cómo argumentar eso? Con Salmo 139. Ahora que se me viene, gracias, Espíritu Santo. Salmo 139, se lo leo rapidito. Salmo 139. ¿Qué dice el Salmo 139? Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sementera y mi levantarme, o sea, mi acostarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios no necesita tentarte. Dios no necesita, pero sí necesita que sepas vos qué hay en tu corazón. Necesita que seas probado. Él ya lo sabe todo. Dios no quiere probarnos para saber cómo somos. Él quiere probarnos para capacitarte, para darte experiencia, para empoderarte, por así decirlo, como dice la palabra mucho, empoderarte. Y vamos a ver por qué poder. Como decía hoy Sabrina, apenas ingresó, me siento con poder. Justo a la palabra que viene esa también. Para darte poder. ¿Por qué? Porque Dios nos dio, 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 17. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 17 dice: Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de autoridad, de poder y dominio propio, de amor, de autoridad y dominio propio. Poder dice otra traducción. O lo que haremos ante diferentes estímulos, porque ya Dios conoce lo que haremos realmente. Dios sabe que la tentación vendrá a nosotros y lo permite, como lo hizo con Job, con Jesús, con Pedro y con muchos más, con vos, conmigo. Porque busca fortalecer nuestro carácter. Carácter. ¿Cómo vas a querer un esposo o una esposa si no tenés el carácter para llevar una familia el día de mañana? ¿Cómo vas a querer un negocio si no tenés el carácter para saber administrar lo poco que hoy tenés? ¿Cómo vas a querer tener un auto si no tenés el carácter para saberte disciplinar en la calle y andar como corresponde, como una persona prudente? Te doy unos ejemplos básicos. ¡Claro! Porque busca fortalecer nuestro carácter. Por eso lo que estás viendo hoy es para otra etapa. ¿Para qué? Para la de Jesús. Como la de Jesús cuando se enfrentó con los fariseos. Le daban látigo, le decían que blasfemaba, que echaba fuera demonio por Belcebú. Y todo lo que decían, Jesús sanaba. No hacía nada, iba sanando. El amor. Claro, ¿qué van a querer hacer con tu vida? ¿Qué está haciendo Dios? Fortaleciendo tu carácter. ¿Para qué? Para que ames a esos que van a venir. A esos que van a venir a quererte sacar la ira, el enojo, el rencor, el odio. Pero cuando uno está muerto ya de esas cosas, ya no vivo yo, la Cristo vive en mí. Y estamos llenos del Espíritu Santo. Sin duda vamos a caminar con Jesús, recibiendo escupitajo, palo y demás. Pero estamos llenos. Y llevarnos a la fidelidad necesaria para preservar hasta el fin, para perseverar hasta el fin. La tentación nos muestra aquellas debilidades que han estado ahí latentes en nosotros, dentro de nosotros. Y salen a la luz, según Santiago. ¿Por qué? Por nuestros malos pensamientos. Santiago capítulo 1, del versículo 12 al 14, habla y dice: cuando sean tentados son a causa, que ahora lo vamos a ver, de sus propias concupiscencias, de sus propios deseos. Pero muy a pesar de eso, Dios sabe que sus hijos no naufragaremos, en lo más importante, o sea, la fe. Por eso lo que se está poniendo a prueba hoy, todo lo que está viendo, es tu fe. Tu fe. Esto lo sabemos al leer especialmente el libro de Job, que lo vimos recién,
Al leer las palabras de Jesús a Pedro antes de ir a la cruz, claro, le dijo, Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32 dice, dijo también el Señor a Simón, Simón, he aquí, os ha pedido para zarandeaos como a trigo. Pero yo he rogado por ti. O sea, ¿qué hace Jesús? Yo he rogado por ti. ¿Qué está haciendo Jesús esta mañana por vos y por mí en medio de la adversidad? Rogando por nosotros. Amén, gracias Jesús. Rogando por nosotros. Rogando por vos, rogando por mí, hermano, hermana. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, le dice. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué confirma a tus hermanos? ¿Cómo que una vez vuelto confirma a mis hermanos? Jesús le dice a Pedro, una vez vuelto, tú confirma a tus hermanos. O sea, Jesús sabía que Pedro divagaría, claramente. ¿Por camino de qué? De infidelidad. En medio de la prueba. Quizá como vos, como yo, que alguna vez experimentamos infidelidad a Dios. Pero Jesús le dice, yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Que tu fe no falte esta mañana, hermano, hermana. Que se pueda poner sobre la prueba. Creo que el mensaje es claro, ¿no? Jesús, siendo a la vez Dios mismo, no se preocupa por la situación temporal de debilidad de Pedro. Él pide al Padre que lo guarde de apostatar de la fe. No debemos claudicar nuestra fe, aún en medio de la prueba, hermano, hermana. Más hostil que estemos viviendo, que estés viviendo, que estoy viviendo. Inclusive aquella que nos asea una caída. Así que Dios no nos tienta, porque Él no necesita probarnos en nada. Ya nos conoce, lo vimos en Salmo 139. Solo nos espera al otro lado de la prueba, para fortalecer nuestra fe. Es más, el salmista dice que Él mismo nos acompaña por valle de sombra y de muerte. Aunque antes por valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno. No temas a lo que estás viviendo. Solamente estoy permitiendo para desarrollar tu fe, generar experiencia para lo que se viene más adelante. Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Por qué Mateo dice que Jesús fue tentado? Vimos recién. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo capítulo 4, versículo 1. Jesús, siendo Dios, también era hombre. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Por eso es que Jesús podía ser tentado por el mal, o sea, por Satanás. Entonces, ¿cómo viene esta tentación? ¿Por Satanás? La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo y de todo salió liberado y librado y libre y en victoria. Ganó en el desierto. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Él es el sumo sacerdote. Y Él nos entiende. Esa es una mejor noticia, ¿no? ¿Por qué? Jesús, quien murió por nuestros pecados, sabe lo que podemos llegar a sentir. Y resucitó para darnos vida eterna y vida en abundancia. Mientras que vivamos en Él y creamos en Él y obedezcamos su palabra y hagamos su palabra. Y las batallas que libramos en nuestra mente, sabe también cuándo vamos a fallar. Porque Él como hombre ya sintió y conoce lo que significa esa lucha humana, tu lucha humana, mi lucha humana. Póngale el nombre que usted quiera, ¿no? A tu lucha que hoy tengas. Y cómo Dios, Él venció en cada una de esas luchas humanas. Por eso Él puede compadecerse de nosotros, de vos, de mí. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Jesús. Te amamos, Jesús. Maranata, ven, Señor Jesús. La novia de la iglesia dice, ven, Señor Jesús. Se puede compadecer de nosotros en nuestras debilidades y hacernos partícipes de su victoria. ¿Por qué? Porque Él venció. No somos culpables, somos irresponsables de nuestros actos hoy en día, de cómo llevas tu fe realmente. Jesús le recordó a Satanás en una de sus respuestas en esta verdad, ¿no? Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, Mateo 4:7. Por eso, vamos al final de la palabra. Por eso esto es interesante realmente. Hay dos formas de tentación, y esta es la que me mostraba el Espíritu. Y presten atención, porque acá es donde rompe toda lógica humana. Y es lo que siento yo en mi corazón. Y más que sentir, es
porque el sentimiento es humano, al fin y al cabo, sino es una confirmación que se haya alojada en mi corazón. Y lo que creo que el Espíritu Santo pone en él, y lo creo, la que somos llevados por el Espíritu es una. Vemos. ¿Para qué? La que somos llevados por el Espíritu. Y fue impulsado por el Espíritu para ser tentado por Satanás. ¿Para qué? Para generar experiencia. ¿Por medio de qué? De las pruebas. Para lo que se viene en el futuro a causa de nuestro llamado, de nuestro propósito ministerial. A causa del llamado y del propósito ministerial que Jesús tenía que ser preparado en el desierto, en esas adversidades, duramente. Ganar experiencia para después enfrentarse con esos eruditos de la sana doctrina. Que le dieron látigo, lo blasfemaron, le hicieron de todo. Gracias, Jesús. Y por medio de esas pruebas, al igual que Jesús, nos fortalecemos en el Espíritu. ¿Y viste que dijimos poder? Veamos Lucas. Dice en el final de Lucas, dice en el versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Después, dice, y cuando el diablo, versículo 13, un versículo antes dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en poder del Espíritu. Cuando pase la prueba, hermano, hermana, vas a volver en poder, fortalecido en el Espíritu, por el Espíritu. ¿Y qué significa la palabra poder en el griego? Dunamis. ¿Y qué significa dunamis? Eficacia, fuerza, impetuoso, capacidad, dar, poder, potencia. Vas a tener la capacidad de sobrellevar las pruebas que vienen. Vas a tener el poder para salir adelante. Vas a tener la potencia para enfrentarte contra todo mal. Vete, Satanás. Vas a tener esa fuerza para resistir al diablo y el diablo irá de vosotros. Vas a ser impetuoso. Vas a tener la capacidad de discernir, entender cuando viene la tentación. Cuando viene la prueba. Y la pregunta de esta mañana, ¿cuál es la tentación que te está llevando? ¿Esta la del Espíritu o esta? Y la segunda, por nuestra propia concupiscencia, que nos impulsa de hacer o tomar algo atrayente que puede ser trascendental para nuestra vida. ¿En qué? En que puede generar un resultado inconveniente. Santiago capítulo 1, versículo 12 al 15. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. No vamos a recibir nada acá abajo. Sí, todo lo demás que necesitamos va a venir por añadidura, pero nosotros el verdadero, mejor dicho, premio está allá arriba. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Versículo 14. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte. ¿Y dónde es que se deja crecer el pecado? En la mente. El deseo que genera un pensamiento, el pensamiento que lleva a una acción y la acción que produce muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y qué significa eso? Muerte, en su etimología, en el griego significa separación. ¿Separación de quién? De Dios. Por eso muchas veces querés abandonar el ministerio. Porque está entrando algo en tu vida. Y tal vez no un pecado agravoso en sexo, en alcohol, en droga, sino en la duda. Y la palabra en Romanos capítulo 14, versículo 22 o 23, que alguien me corrija, dice, y el que duda de lo que afirma creer, se le es contado como pecado. Por eso querés abandonar muchas veces los caminos de Dios. Porque tu fe está en duda. Es una fe genuina. Porque no dejas de desarrollarla. Porque dudás de que si Dios está o no está con vos. Es una incitación para pecar y seguir a Satanás en lugar de a Dios. Y el enemigo va a poner cosa o situación que atraen de forma irresistible. Cuando vengan cosas
Ay, no, es que salí, me dieron ganas de tomar una cervecita y terminé borracho y llegué a mi casa. No, esos son tus concupiscencias, son tus deseos, son tus tentaciones. Es tu propia concupiscencia, de lo que hay en tu mente. No, me acosté con esta mujer, ahí fue un desliz, no sé qué me pasó. Siento que es el amor de mi vida, yo la voy a convertir, lo voy a convertir. No, ¿qué comunión hay en incrédulo con el creyente? ¿Qué comunión hay en la luz con las tinieblas? No mientas. Son tus deseos, es tu propia tentación, es tus deseos carnales. Y eso es lo que tenemos que vencer. Eso es lo que tenemos que vencer. Cuando te enojas, cuando tenés ira, son todos de nuestras cosas viles, que no estás sanadas, pero que Dios no se entiende. Pero tenés que resistir al diablo y el diablo irá de vosotros. Entonces, ¿qué hace? El enemigo va a poner cosa o situación que te atraen de forma irresistible para engañar tus sentidos. Vimos tu vista, tu oído, el olfato, el gusto, pensamiento, para engañar tus sentidos, tus pensamientos, y que tus propios deseos te lleven a pecar. Ejemplo, cuando pecamos con el alcohol, con la droga, con la ira, con la promiscuidad, con la infidelidad, con la masturbación, con la pornografía, con el rencor, con el orgullo, con el odio, con la duda de si está Dios o no está en el medio de la prueba, entre tantas cosas. Parte de la experiencia de esta vida es aprender a vencer la tentación y escoger el bien sobre el mal. Es una prueba de la capacidad de las personas de escoger, o sea, nuestra capacidad de escoger el bien en lugar del mal. ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra pecar? Saber hacer lo bueno, pero decidir hacer lo malo. La tentación de un apetito, una pasión. El ceder al orgullo, la moda o la vanidad. El deseo de riquezas y poder y dominio sobre tierras o posesiones terrenales. La tentación se convierte en pecado cuando nos obsesionamos con ella y actuamos en consecuencia, porque tú no puedes controlar los pensamientos que entran en tu mente, pero sí los que quedan allí. Por eso la palabra dice, y llevad todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces cuando vengan esos pensamientos de tentación, que vos sabés que no estás siendo tentado, poniendo a prueba, como no sé, te falta que se te congelan las cuentas, que el auto, que la casa, que el departamento, esto, sabés que más o menos viene, estás probando, se está probando tu fe. Pero cuando vengan estos pensamientos, llevas pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, porque si dejase que el deseo genere un pensamiento, automáticamente divagás en ese pensamiento, te va a llevar a la acción, hermano, hermana, te va a hacer pecar. Llevo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Tú, listo. Todo pensamiento rebelde. En conclusión, para ir cerrando, cuando vienen experiencias a nuestra vida que nos ponen a prueba en lo moral, pecados de carácter, también en nuestra convicción de fe o en lo físico como enfermedades, entonces debemos tomar las promesas de Dios. Te voy a dar 4 promesas. Anota. Yo no te las doy, te las da Dios, no las da Dios. Dios perdona nuestros pecados. ¿Sí? Dios perdona tus pecados, mis pecados. Lo que está pasando hoy en tu vida es a causa de tu llamado, de tu propósito. Pero necesitas morir a tus deseos y a tu concupiscencia y dejar que el Espíritu te lleve al desierto, que seas probado. Y esa va a ser la tentación que vimos, que esperamos, que significa la prueba, que vas a poder sí soportar porque Él está lleno del Espíritu, hermano, hermana. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, te dice Dios. No puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo 2:13. Dios perdona tus pecados, solamente arrepiéntete y aléjate de Él. Y aquel que se arrepiente y me busque de corazón me hallará, dice el Señor. La segunda está en Juan, primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tal vez esta mañana tenés que confesar algo. Confésalo ahí con Dios, Señor, te pido perdón. Y si te animás a confesarlo con un hermano para aún tener un testigo y ver que querés purificar tu corazón, hacelo con alguien que realmente te infunda aliento y te funda confianza de que no te va a juzgar, sino que te va a acompañar en oración. Señor, fortalecelo en esta área. Como Jesús que ruega por nosotros, para que nuestra fe no mengue. Dios, la otra, Dios limita nuestras tentaciones. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, ninguna experiencia, vimos que tentación significa prueba. No ha venido ninguna prueba que va a generar una experiencia, ¿sí? No ha venido ninguna experiencia que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará ser tentados
experimentar, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, con la experiencia, la salida para que podáis resistir, soportar. Amén, gloria a Dios. La tercera, Dios nos da paz en medio de la ansiedad. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Y la cuarta es, Dios limita el poder de Satanás en nuestras vidas. Y lo vimos con Job recién. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. Y para finalizar, faltó la tercera narrativa. ¿Cuál fue? Lo que dice el final de Lucas 4:13. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Las pruebas en nuestro caminar cristiano van a ser constantes, hermano, hermana. Pero ¿saben qué nos dice Dios en Santiago capítulo 1 del versículo 2 al 4? Amados hermanos, amado hijo, hija, te dice el Señor esta mañana, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo un tiempo, como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Por qué? Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, como Jesús, como Job, como Pedro, como muchos más que fueron permitidos, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. O sea, ¿qué quiere el Señor? Que desarrolles constancia y no te alejes del camino. Que permanezcas fiel ante tanta adversidad, porque eso va a generar experiencia en tu vida. Y vas a poder ayudar a otro más desde tu experiencia. No, yo lo pasé así. ¿Cómo lo pasaste? Orando, pidiéndole a los hermanos que oren por mí, leyendo la palabra, escudriñando, danzando, alabando, congregándome en la iglesia, desgarrando mi vestidura como Job. Por favor, Señor, sácame de esta prueba, dame fuerza. O no me saque, pero dame fuerza para soportar. Claro. Cuando se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Y ahí se empieza a desarrollar tu constancia en el Señor. Y después ya no va a ser tan fácil que el enemigo te saque del camino. Ya no vas a andar titubeando. No, permanezco porque sé a dónde voy. A heredar la corona de vida. Amén. Así que dejen que crezca. Miren lo que dice. Dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Hermano, hermana, el Señor te dice que esta es una temporada donde cadenas se rompen, donde tu fe está siendo puesta a prueba, donde nada te faltará si dejas que se desarrolle tu carácter en mi Hijo Jesús. Para que seas perfecto y completos y nada te haré faltar. Porque te dije, primeramente busca mi reino, mi justicia y todo lo que necesites, que yo ya sé que tienes necesidad de esas cosas, las añadiré. Amén. 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 Gracias, Dios. Claro, alégrense. Sé que cuesta y no es fácil, hermano. Te lo digo porque yo vengo en unos días. Estoy así, yo vivo por fe realmente hoy. De tener empresa, de esto, pum, pan, auto, departamento frente al mar. A causa del llamado, a causa del ministerio, a causa de comprometerme, de seguir más a Jesús, de meterme en el río de Dios. Empezó todo así como Job. Ah, sí, ¿no consideraste a mi siervo Sebastián Alejandro Lencina? Que está ahí luchando, que quiere ser agradable en mis ojos, que dice que tiene fe, que sea mi hijo. Pero él es recto, yo sé que... porque tiene todo. Tiene negocio, viaja por el mundo, tiene salud, tiene auto, tiene un departamento frente al mar, tiene plata en la cuenta bancaria. Bueno, le dijo, anda a tocarlo, pero no toques su vida. Entonces te lo digo con la autoridad de lo que yo estoy viviendo, lo mismo que vivió Job hoy. Y le pido a Dios fuerza, para que después van a venir otras pruebas. Pero alegraos, yo me alegro. Sé que cuesta y que no es fácil, porque en la humanidad cuesta. Quiero salir corriendo, te soy sincero, pero mi fe es más grande puesta en Dios. Mi fe es más grande porque Dios me llamó de muerte a vida. Jesús me rescató de la muerte hace 7 años. Me dio esa fuerza, esa fe, esa valentía para hoy predicar, para hoy darte la cura, para nuestra alma, para nuestra mente, para nuestro corazón, para nuestra vida, que es Jesús. Sin Él hoy ya me hubiese ganado el enemigo. Pero recuerda cómo nos enseñó a hablar Jesús. Mateo capítulo 6, versículo 13 dice, y no nos metas en tentación, dice Dios. Y no nos metas en tentación. O sea, si Dios permite que seas llevados por el Espíritu al desierto, que hoy vives de adversidad, que es ese peirazo que estás atravesando, sabe Dios que lo vas a poder soportar. Como Jesús, como Job, así mismo como Pedro.
que pese a su negación, eso lo fortaleció para dar su vida por el Evangelio. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona mis ofensas, mis deudas, mis pecados, como perdonaré al que me ofende, al que me debe. No me dejes caer en tentación y líbrame de mal. Por eso cuando a Job le dice lo que le iba a pasar, en un momento Job le dice, Satanás, aquí en tu mano está, Satanás en presencia de Jehová, y dijo, lo hirió a Job, Job capítulo 2 versículo 7, lo hirió a Job con una sarna maligna. Por eso no me dejes caer en tentación, Dios, y líbrame de mal, porque el enemigo va a venir con cosas porque Dios le permitió que ponga la mano sobre tu vida. No te asustes, porque cuando la tentación viene porque Dios permitió al enemigo que te toquen esas adversidades, porque sabe que está lleno del Espíritu Santo y la vas a poder pasar. Pero cuando la tentación es a causa de tus deseos, de tu concupiscencia, vas a caer, hermano, hermana. Vas a caer. Por eso fortalezcámonos en la oración. Y recordad, Apocalipsis 21:7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él me será mi hijo, mi hija. Amén. Amén. El Espíritu Santo está con vos, Jesús está con vos, el Padre está con vos. Y a sus ángeles mandará que tu pie no tropiece en piedra, pero es un tiempo donde el pueblo de Dios necesita ser procesado por el peirasmos. Las cosas que viven no las vives porque sí. Dios te está capacitando, te está desarrollando, te está dando experiencia, estás experimentando, estás ganando fuerza, poder para lo que va a venir, hermano, hermana. Quédate tranquilo, quédate tranquila, te dice el Señor, que yo tengo cuidado de ustedes. Se lo he dicho, Jehová peleará por ustedes y ustedes estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Salmos 46:10. Estad quieto y ved que yo soy Dios. Estad quieto, confía. Te lo dice uno que está basta, ya no respiro, Dios. Y me hago chiste yo solo y me molesto yo solo. Pero entiendo hacia dónde voy. Todo lo de acá perece. No sé lo que me va a pasar de acá a hoy. Vivo el día a la vez. Aprendí hoy que hoy lo de hoy es hoy y lo que pase hoy. Y mañana veremos. Porque si despierto, bueno, veremos. Si no me despierta el Señor mañana, y bueno, acá quedó todo. Este fue mi último live y listo. Y se terminó. Y paso por la tierra, cumplí mi misión. Pero mientras siga, voy a resistir. Y voy a orar y rogar para que Dios me fortalezca. Por eso oren por mi vida. Oren por cada predicador que está acá. Por Lina, por Manuel, por Jorge, por Santos, por Elena, por Natalia, por Lady, por Julián, por Marisol, por el pastor Fernando Niño, por Sebastián Alejandro Lencina. Oren por nosotros, porque estamos... Pero yo no me bajo del barco, hermano. ¿Saben por qué no me bajo del barco? Porque en mi barca está Jesús. Si yo me bajo de la barca, Jesús nunca estuvo conmigo. Así que hasta acá la palabra de Dios. Se hizo un poco largo, pero bueno, es el Espíritu Santo fortaleciendo al pueblo. Gracias a los que se quedaron ahí fieles escuchando. A los que se fueron porque tenían obligaciones, va a quedar el video guardado. Compártanlo si les fue de bendición. Sé que es así. Wow, realmente estoy lleno, de verdad. Realmente necesitaba esta palabra. Yo también la necesitaba. Ya la venía igual, pero también la necesitaba. Y le doy gracias a Dios por poderla usar y que haya hablado a tu corazón y que haya hecho la obra en tu corazón en el tiempo posterior, dando fruto al 30, al 60, al 100 y hasta 1000 por uno. Y Padre, te damos gracias por esta mañana. Te pido perdón si dije algo humano, Señor, porque soy un simple ser humano, pero que la gloria, Señor, a través de tu palabra se haya sido manifestada por medio de tu Espíritu Santo para fortalecernos en Cristo y no negar nuestra fe y ganar experiencia a base de las adversidades que tú nos estás haciendo vivir, nos estás procesando. Estamos en un tiempo peirazo, donde nos vamos a fortalecer para lo que viene, Señor, para no negarte, porque hay tiempos que se acercan que son duros y a causa de la palabra muchos serán aborrecidos y perseguidos, Señor. Como ya estamos viviendo en estos tiempos, Señor, que en el pueblo de Israel van a negar el nombre, van a callar el nombre de Jesús y cualquiera que diga el nombre de Jesús va a ser preso, Señor.
Prepáranos para ese tiempo, porque hay que ser entendido en el tiempo que estamos. Prepáranos para esos tiempos. No es un tiempo de riqueza, de lujo, sino, Señor, un tiempo de prepararnos en el carácter para no negarte. Y lo demás viene por añadidura, Señor. Ruego por mi pueblo, ruego por tu pueblo, ruego por mis hermanos. Ruego por mis hermanos y hermanas, por el cuerpo de Cristo en el mundo, por los hermanos en la fe que llevan la palabra y que están siendo torturados, asesinados, como en Corea del Norte, que son perseguidos, Señor, y pagan recompensa por cada cristiano y cada pastor. Quiero entender, Señor, estos tiempos y seguir así. Y lo demás que tenga que venir de añadidura, que venga por añadidura, Señor. Y si no, me vas a alimentar como alimentaste a Elías, con los cuervos que le mandaban carne, Señor. Y vas a hacer milagro y vas a multiplicar las pocas cosas que tengamos. Aunque tenga 2 panes y 2 peces, tú las vas a multiplicar. Así mismo para mis hermanos, Señor. Porque tú no miras como mira el hombre. El hombre mira lo que está por fuera, pero tú miras el corazón y escudriñas la mente, Señor. Gracias, Padre. Te damos gracias por esta mañana. Que esta palabra nos fortalezca, nos infunda aliento. Gracias por rogar por nosotros, Dios, porque abogado tenemos para con el Padre, a nuestro amado Jesucristo el justo. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Jesús. Maranata, ven, Señor Jesús. Guíanos, Espíritu Santo, en el día y haznos mover conforme a tu voluntad y no la nuestra. Bendigo a mis hermanos y hermanas, que esta palabra, Señor, les infunda aliento, los fortalezca en el Espíritu y se levanten de donde estén ahora, Señor, y salgan a enfrentar la vida, porque es tu presencia que va con nosotros a donde quiera que vayamos. Y tú nos dijiste que nos esforzáramos y seas valiente, que tú irías con nosotros. Y tú peleas como poderoso gigante, tú que caminas en la tempestad y en el torbellino, tú que las nubes son el estrado del polvo de tus pies, Señor. Eres gigante y con mano poderosa, Señor. Vas a librarnos de todas las pruebas, porque nos vas a fortalecer, Señor. Que así sea. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hasta acá la palabra de Dios. ¿Se entendió? Bueno, que Dios haya podido hablar a tu corazón, que haya dado el mensaje a esta mañana, a todos los que comienzan el día, a aquellos que comenzaron, a aquellos que están llegando de su día de jornada nocturna y a aquellos que la van a comenzar. Que Dios nos fortalezca. Compartan si les fue de bendición. Oren por nosotros y nos vemos más tarde en un live que viene de la mano de Manuel. Así que hasta acá la palabra de Dios. Los amo, oro por sus vidas, oren por mi vida, cuentan conmigo en lo que necesiten y con todo el equipo del Ministerio Pastor por Accidente. Estamos acá, unidos más que nunca. Necesitamos estar unidos porque el enemigo quiere venir a desunirnos. Necesitamos estar unidos. Necesitas no callarte, hablar lo que te pasa, pedir oración, interceder por la vida de un hermano, agarrarte, unirte, estar en coinonía, orar, congregarte en una iglesia. Si puedes ir 7 veces a la semana, anda 7 veces a la semana, porque van a venir tiempos donde no vamos a poder ni congregar. Congregate, orá, pon alabanza en tu casa, dale. Porque el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar, y a quién va a devorar al que anda solito. Por eso estate con hermanos en la fe. El que se junta con sabios, sabio será. El que se junta con necios será quebrantado. Ojo lo que escuchás, lo que mirás, lo que pensás, lo que percibís, lo que disgustás. Ojo, porque el Espíritu Santo hoy que te llena, te va a hacer estar alerta. Ese es el sexto sentido, el que no falla, el ayudador, el fiel, el guiador. Gracias, Espíritu Santo. Ahora sí, como siempre digo, fuerza, fe. No se rindan, solo soy un simple micrófono del auditorio de Dios. Una simple voz que clama en el desierto, en los valles de los huesos secos que el mundo vive. Para llamar y dar vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Ese es nuestro llamado. Y proclamar el Evangelio. Que Dios te bendiga, que tengas un buen día miércoles, bendecido en victoria y en la gloria del Señor Jesucristo. Amén. Chao.